Buenas tardes con todos. Gracias por estar acá, gracias por la oportunidad. Vamos a esperar unos minutos a que se vayan conectando a esta transmisión en vivo para tocar aspectos relacionados a cáncer de mama. Bien, buenas tardes con todos. Antes que nada, gracias a Sana por la oportunidad, al equipo de marketing por esta coordinación, por hacer posible esta transmisión en vivo. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante dentro del calendario médico. Este mes se celebra el día o el mes internacional de lucha contra el cáncer de mama. El 19 es la fecha principal. Este mes nosotros nos abocamos a darle más énfasis a las actividades de promoción, protección de la salud en cuanto a cáncer de mama. Soy el doctor Lewis Ramos Frisancho, cirujano oncólogo de mama y miembro del staff de Clínica Sana San Borja. El día de hoy vamos a tratar sobre todo de los aspectos vinculados a la detección temprana del cáncer de mama. Lo importante que resulta ser detectar esta enfermedad a tiempo. Y en ese sentido, señalar que, por ejemplo, cada 30 segundos en el mundo una mujer es diagnosticada con cáncer de mama. Imagínense, vean lo importante que resulta ser esta enfermedad. Cada 30 segundos una mujer es diagnosticada con cáncer de mama. Una de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. Y esto se ha incrementado en los últimos años. 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama. En América Latina, 4 de cada 10 casos se detectan en etapas avanzadas. Muchas de estas mujeres no tuvieron acceso a una mamografía y muchas otras no se hicieron mamografía por miedo, por temor. En el Perú, 7 mujeres mueren cada día por cáncer de mama. El cáncer de mama no solo afecta a mujeres mayores, también afecta a mujeres antes de los 40 años. Por lo tanto, es muy importante conocer los aspectos vinculados a la detección temprana. Voy a desarrollar mi exposición en función a las preguntas que frecuentemente me hacen mis pacientes. Me preguntan, por ejemplo, ¿todos los cánceres de mama son iguales? Y la respuesta es no. Y para ello vamos a clasificar el cáncer de mama de diferentes formas. Primero, desde el punto de vista del origen, del punto de vista de dónde parten las células malignas. La mama está constituida básicamente por lobulillos, que es la zona que produce la leche, y por conductos, que son los canalitos que se encargan de hacer posible que la leche salga de los lobulillos y salga al exterior. Entonces hablamos de cáncer de los lóbulos o lobulillos, se llama carcinoma ductal, y hablamos de cáncer de los conductos o carcinoma ductal, que es el más frecuente. También podemos clasificar el cáncer de mama como aquel cáncer que tiene receptores de estrógeno, de receptores de progesterona, es decir, receptores hormonales, o aquel cáncer que expresa otro tipo de receptor, o simplemente aquel cáncer que no presenta ningún tipo de receptor. De esa manera nosotros podemos clasificar los cánceres en menos agresivos a más agresivos. Pero, ¿qué es el cáncer finalmente? Una definición muy sencilla es el crecimiento anormal, rápido de las células que conforman el tejido mamario, crecimiento que va avanzando y que va infiltrando o comprometiendo primero la mama y luego los ganglios de la axila, para después, de no ser controlado, extenderse a otros órganos y de no ser tratado oportuna y adecuadamente, pues eventualmente terminar en la muerte.
¿Podemos entonces establecer estadios del cáncer de mama? Sí, el cáncer in situ es el estadio 0, es detectado básicamente por los estudios de imágenes a la cabeza, la mamografía, o el cáncer como tal, que va de los estadios 1 a los estadios 4, donde el estadio 1 es el estadio inicial y el estadio 4 el estadio avanzado, donde la enfermedad se ha propagado a otros órganos. Muchas pacientes me preguntan también si el autoexamen de la mama es suficiente, si el autoexamen de la mama reemplaza a los exámenes o a la evaluación especialista. La respuesta es obvia. El autoexamen de mama no reemplaza la evaluación por un especialista, mucho menos los estudios de diagnóstico. A la cabeza, la mamografía. Entonces, en conclusión, ¿sirve el autoexamen de la mama? Claro que sí. No reemplaza ni a la mamografía ni al examen clínico, al examen del especialista, pero sí es útil para notar cuando se presentan cambios, como por ejemplo la presencia de un tumor en la mama, los cambios en la consistencia, en la piel o la presencia de secreción por el pezón. Es un examen complementario. ¿Es importante? Sí, pero no detecta estadios tempranos de cáncer de mama. Entonces, ¿qué métodos tenemos como métodos de diagnóstico o de despistaje temprano? A la cabeza, la mamografía. Detecta tumores mucho antes de que sean palpables, de que sean evidentes. Y la mamografía se recomienda en general practicar a partir de los 40 años en adelante, una vez por año. En algunas ocasiones se ha tenido que adelantar la fecha de control, se ha tenido que solicitar una mamografía antes de los 40 años. Sí, cuando hay antecedentes de riesgo familiares directos con cáncer de mama o la paciente de por sí presenta algunas características que nosotros llamamos factores de riesgo. Cuando una mujer es joven, cuando una mujer tiene alrededor de 20, 25, 30 años, el examen de elección resulta ser la ecografía de mama. Pero por encima de los 40, el único examen que ha demostrado disminuir mortalidad por cáncer de mama es la mamografía. Existe también una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. ¿Todos los bultos en la mama son malignos? ¿Todos los bultos en la mama son malignos? Y la respuesta es no. No todas las tumoraciones que están presentes o que se encuentran en la mama son malignas. Es más, la mayor parte de veces corresponden a tumores benignos. Y va a depender de muchas características. Los tumores benignos más frecuentes en las mujeres jóvenes se llaman fibroadenomas. Son tumorcitos sólidos, es decir, tumorcitos duros, que por lo general crecen inadvertidos, sin dar síntomas, pueden afectar incluso a ambos senos y cuando sean detectados hay que evaluar bien si conviene o no extirparlos. La mayor parte de veces solamente se controlan de manera periódica. Los quistes en la mama. Los quistes en la mama, para que me entiendan, son como bolsitas de agua. En el interior hay líquido y pueden aumentar, disminuir, a veces se reabsorben, pero eventualmente pueden volver a aparecer básicamente por temas hormonales. Los quistes en la mama están presentes alrededor de los 30 años en adelante. Se exacerban en la perimenopausia y el tratamiento es básicamente punción y aspiración del contenido, punción, aspiración de líquido cuando el quiste es muy grande y ocasiona dolor. En otras circunstancias solamente se controla. Hay algunos tumores que son producto de procesos inflamatorios, las conocidas mastitis crónicas. Muchas veces simulan ser cáncer, se parecen mucho al cáncer de mama, pero el diagnóstico lo establece únicamente la biopsia. No hay forma, podemos presumir, podemos acercarnos en el diagnóstico a través de los exámenes habituales, pero el único examen que nos va a dar con certeza el informe final es la biopsia. Mastitis crónica básicamente requiere tratamiento médico, no siempre es de manejo quirúrgico. ¿Y cómo se manifiestan los tumores malignos?
Bueno, los tumores malignos, cuando ya adquieren cierto tamaño, son tumoraciones duras, muy duras, irregulares, a veces fijas, que no desaparecen, al contrario, van incrementando en sus características conforme avance el tiempo y pueden comprometer la piel o extenderse a los ganglios de la axila. El médico especialista es quien examina y quien determina qué exámenes se deben realizar. Hay una pregunta que nos hacen con mucha regularidad y que es la siguiente: ¿los hombres pueden desarrollar cáncer de mama? Y la respuesta es sí. Los hombres también podemos desarrollar cáncer de mama. La frecuencia es mucho menor, es muy poco frecuente. Se ha establecido que corresponde alrededor del 1% de todos los casos de cáncer de mama. Vale decir, por 100 mujeres que tienen cáncer de mama, un varón desarrolla la enfermedad. Por lo general afecta a pacientes varones mayores de 60 años, entre los 60, 70 y más años. Sin embargo, no es infrecuente, no es raro encontrarlo en hombres más jóvenes. Las manifestaciones o las formas de encontrarlo son muy parecidas al cáncer de mama en la mujer, vale decir, la presencia de una tumoración sólida, dura, que por lo general no ocasiona dolor. También puede haber secreción por el pezón. Hay cambios en la piel, en la textura o en el pezón, y algunas veces se encuentran también ganglios aumentados de volumen en la axila. La diferencia, muchas veces la diferencia entre encontrar cáncer de mama en el varón y encontrar cáncer de mama en la mujer radica en el estadio, en el momento en el cual se diagnostica. Por lo general, el diagnóstico de cáncer de mama en el varón es tardío. ¿Por qué? Porque el varón suele tener menos tejido mamario y la enfermedad progresa rápidamente. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque el varón no suele examinarse la mama, el varón no suele ir a consulta, piensa que jamás le va a afectar y por lo tanto no se preocupa. Entonces, ojo, también hay cáncer de mama en el varón. Entonces, todo lo que hemos conversado nosotros podemos clasificarlo de la siguiente manera: ¿qué situaciones, qué condiciones hacen que una persona desarrolle cáncer de mama y otra no? Estas características se denominan factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, factores de riesgo son todas aquellas características de la persona o del entorno que hacen que esa persona incremente su riesgo de desarrollar cáncer, en este caso, cáncer de mama. Y vamos a hablar de los factores de riesgo más conocidos, por ejemplo, la edad. La edad es un factor de riesgo muy importante. El cáncer de mama es una enfermedad oncológica propia de mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, no es raro encontrarla en mujeres premenopáusicas. Es infrecuente encontrarlo en mujeres menores de 40 años, pero no es excepcional. Como tampoco es excepcional encontrarlo en mujeres por encima de los 75 años. Entonces, conclusión, no nos confiemos, no porque la mujer sea joven y tenga entre 30, 35 o menos de 40 años, no va a tener riesgo de cáncer de mama. O porque la mujer ya superó los 70 años, no debe tener control, ya no se le debe hacer mamografía. Existe una idea muy equivocada al respecto y que muchos, incluso médicos, indican: no mamografía después de los 70 años. Eso es completamente falso. Antecedentes familiares son muy importantes. Cuando nosotros conocemos antecedentes como cáncer de mama en la mamá, en la abuela o en la hermana, nosotros tenemos que estar muy atentos porque tenemos la obligación de descartar si hay un antecedente genético de por medio, un factor genético que condicione todos estos problemas. Entonces son importantes los antecedentes en primera línea: madre, abuela, hermana, y si la mujer es mayor, hija, con cáncer de mama sobre todo. Pero igual debemos preguntar por cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de endometrio. Antecedentes personales: si una mujer ha desarrollado cáncer a edad temprana, nada la protege de que pueda hacer cáncer de mama en la mama que queda, en la mama que resta. Entonces, una mujer que hace cáncer de mama
cuando es joven, tiene que estar controlada, tiene que estar vigilada de por vida. Podría hacer cáncer de mama contralateral en cualquier momento. Ello nos obliga a ser más cuidadosos en el seguimiento y en el cuidado de estas pacientes. Exposición a estrógenos, ya sea a través de anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal, también constituye un factor de riesgo importante en el origen de cáncer de mama. La exposición a radiación, por ejemplo, cuando algunas personas muy niñas son expuestas a radioterapia por algunas enfermedades oncológicas, vale decir linfomas o leucemias, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Los estilos de vida y hábitos alimenticios influyen. Este es un factor muy importante. Existen condiciones del entorno, lo que llamamos los estilos de vida, que pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entre ellos tenemos al alcoholismo. El consumo de alcohol, así sea en cantidades moderadas, pero de manera frecuente, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama. El sedentarismo. El sedentarismo está demostrado es un factor de riesgo en el origen de cáncer de mama, tanto por el incremento en el peso, el incremento en la obesidad como per se. El no hacer actividad física incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y hemos hablado de terapia hormonal. También tenemos que hablar de tabaquismo. El tabaco es sumamente nocivo y es factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas, dentro de ellas las enfermedades oncológicas, cavidad oral, orofaringe, cáncer de pulmón, cervix y desde luego cáncer de mama. ¿Qué situaciones disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer de mama? Por ejemplo, el llevar adelante una dieta saludable, una dieta baja en carnes rojas, baja en azúcar, baja en grasas saturadas, pero rica en frutas, rica en verduras, rica en vitamina C. Debemos promover actividad física, realizar ejercicio con regularidad. De esta manera disminuimos el sobrepeso, disminuimos la obesidad y disminuimos este riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, dentro de ellas el cáncer de mama. Por lo tanto, es muy importante mantener un peso ideal. Y también tenemos que promover la lactancia. La lactancia es un factor de protección en cáncer de mama. La genética lo explica todo. ¿Esto por qué? Porque muchas pacientes me preguntan o aseveran, como no tengo familiares con cáncer de mama, entonces yo estoy tranquila. Señorita, señora, falso. Solamente el 5 al 10% de casos de cáncer de mama tienen un trasfondo genético. La mayor parte de casos no hay ningún antecedente y no se sabe con exactitud debido a qué aparecen. Y cuando es genético hay genes asociados. Nosotros en general los llamamos BRCA1 o BRCA1, BRCA2 o BRCA2, que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario hasta un 80 y 60%. Existen también otros genes que están siendo estudiados que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero todo esto solamente constituye entre el 5 y el 10%, no es lo más frecuente. ¿Cuándo debemos sospechar que hay cáncer de mama hereditario? Por ejemplo, cuando hay varios familiares con cáncer, hermana, abuela, mamá con cáncer de mama y otros cánceres de mama o otros cánceres asociados, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de colon. Cuando el cáncer se dio antes de los 40 años, o sea, en personas jóvenes. Cuando el cáncer se dio en la mama y se dio en ambas mamas, no importa si fue primero en una y años después en la otra o si fue en simultáneo, ya hubo cáncer de mama bilateral y eso sí nos puede hacer pensar que hay un trasfondo genético. Cuando en la familia hay cáncer de mama en el varón, es también un factor de riesgo importante. ¿Qué desafíos encontramos cuando una paciente es diagnosticada con cáncer de mama? Primero, es natural que exista miedo a lo desconocido, miedo a la muerte. También se afecta mucho la autoestima y la imagen.
se tiene miedo a las secuelas de la cirugía, a las cicatrices, a las amputaciones de los senos, por ejemplo. Se alteran las relaciones interpersonales, la relación de pareja, la relación de familia, la relación laboral. Por lo general existe un sentimiento de culpa y muchas veces aislamiento, pensar que sí se puede y se puede llevar el problema solo. Todo esto muchas veces termina en depresión, que lo único que hace es exacerbar y cerrar un círculo vicioso. Por lo tanto, nosotros como profesionales de la salud tenemos que procurar el bienestar emocional de nuestras pacientes. ¿Cómo? Reduciendo el estrés, mejorando la adhesión al tratamiento y fortaleciendo la resiliencia y la calidad de vida. Es útil, es importante hablar de estos temas, es importante que las pacientes comenten y nos cuenten sus problemas. El hablar no solamente es comunicación, sino liberar emociones. Y qué bueno que existan grupos de apoyo en los cuales pacientes que han superado la enfermedad ayudan a nuevas pacientes a enfrentarla. Existen obviamente diferentes técnicas de relajación como el yoga, el mindfulness o ejercicios de respiración que nos ayudan siendo un complemento en el tratamiento. Es importante informarse. Toda ayuda profesional es buena y debemos sugerir siempre cuidar los vínculos, rodearse de personas con pensamiento positivo. Aquella persona que no nos sume, aquella persona que no sume en nuestras vidas, simplemente debe ser alejada. Por lo tanto, cuidar la salud emocional durante el cáncer no es un lujo, es parte esencial del tratamiento. Finalmente, conclusión de todo lo que he dicho, la detección temprana salva vidas. Nos demuestra que el cáncer de mama es curable. Si el cáncer de mama se diagnostica en estadio 0, se cura al 100%. Vale decir, cáncer in situ se cura al 100%. Cáncer de mama en estadio 1 podemos lograr curaciones superiores al 95%. Entonces, ¿vale la pena el diagnóstico temprano? Pues claro que sí. La enfermedad es curable. El tratamiento es menos agresivo. Cuanto más pequeñito lo diagnostiquemos, el tratamiento es más localizado, menos agresivo, menos secuela. Hay obviamente alta supervivencia. Se evitan cirugías extensas, ya no se realizan las amputaciones tradicionales, lo que llamamos mastectomías, se realizan tratamientos conservadores de la mama. No solamente ello, sino que le damos finalmente el mejor resultado estético, de tal manera que no solamente curamos la enfermedad, sino mejoramos la imagen de nuestras pacientes. Existe también un menor riesgo de recaída o recidiva de la enfermedad en la medida en que lo diagnostiquemos temprano. Por lo tanto, nuevamente, conclusión final de esta pequeña presentación, detectar a tiempo el cáncer de mama salva vidas. Hemos recibido algunas preguntas, vamos a procurar responderlas en este momento. Romina García nos pregunta, ¿qué alimentos o hábitos ayudan a reducir el riesgo de cáncer de mama? Bueno, ya lo hemos expuesto a grandes rasgos: disminuir el exceso de carnes rojas, de grasas saturadas y de azúcar. Olvidarse, por favor, de la comida chatarra, de las gaseosas. Incrementar el consumo de frutas y verduras, sobre todo aquellas que tengan vitamina C. Y tenemos aguaimanto, arándanos, camu camu, kiwi, guanábana y los cítricos en general. Belén Salas nos pregunta, ¿por qué duelen las mamas? ¿Es malo y no solo con la menstruación? Claro, el dolor de la mama es un síntoma muy frecuente, motivo de consulta muy frecuente, y tiene muchas explicaciones. La mayor parte de veces por un tema netamente hormonal, así como afecta y pueden doler el bajo vientre con las menstruaciones. Durante la regla puede haber dolor mamario. Hay que descartar otras posibilidades, la presencia de quistes, por ejemplo. Algunas veces los quistes crecen demasiado y son causa importante de dolor. El tratamiento básicamente es sintomático, y cuando los quistes son muy grandes, lo que hacemos es punzar, extraer el líquido de los quistes y se resuelve el tema. Carla Santos nos pregunta, doctor, ¿la mamografía es dolorosa?
Efectivamente, la mamografía ocasiona cierto grado de dolor. Algunas mujeres experimentan importante dolor, otras no tanto. ¿Qué les recomiendo? Que la mamografía se haga en un momento determinado del ciclo menstrual. El mejor momento para hacerse la mamografía está entre el 7º y el 10º día de iniciada la regla. Vale decir, empezó el día de hoy. Contamos 7 días y 10 días. Entre 7 y 10 días es el momento ideal. ¿Puede adelantarse un poco? Sí, entre el 5º y el 12º día. Pero es mejor entre el 7º y el 10º día. Hay menos actividad hormonal que influya en la mama, por lo tanto la mama está menos sensible y se puede realizar la mamografía con menor dolor, con menor traumatismo. Nos pregunta Gwen Valenzuela, ¿a qué edad debo empezar a hacerme mamografía? Bueno, también lo hemos comentado en la presentación. La edad promedio para iniciar el control mamográfico es los 40 años. En algunas ocasiones se ha tenido que hacer antes, sobre todo cuando hay factores de riesgo o antecedentes familiares de cáncer de mama. Y la recomendación es que se haga una vez al año. Algunos estudios de otras realidades indican que se puede realizar cada 2 años. Sin embargo, en nuestro medio está demostrado que es mejor hacerlo de manera anual. Nos pregunta Cintia Vargas, ¿el uso de anticonceptivos aumenta el riesgo de cáncer de mama? Sí. Es verdad que existen mejores productos que probablemente incrementen el riesgo en una menor proporción que otros, sin embargo no hay ningún estudio que demuestre que no sean del todo inocuos. Por lo tanto, la recomendación es emplearlos por un promedio de 5 años y después de eso suspenderlos por un tiempo, optar por otros métodos y si se decide retomar, se hace, pero intercalando. Pamela de Paz nos pregunta, ¿el cáncer de mama siempre se hereda? Y la respuesta es que no. Ya hemos conversado de eso, que es solamente cáncer de mama hereditario se presenta entre el 5 y el 10% de los casos. En la mayor parte de casos de cáncer de mama no hay un antecedente familiar demostrado. Se llama cáncer esporádico y las razones por las cuales se da hasta ahora no son demostradas o no se han demostrado. Nos pregunta Andreita Segarra, ¿es mejor hacerse la mamografía en cierto momento del ciclo menstrual? Y la respuesta sí la dimos hace unos momentos, entre 7º y 10º día de iniciar la regla. Luz Fire nos pregunta, ¿el cáncer de mama se puede prevenir completamente? No, el cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo, donde las posibilidades de curación son enormes. Narela Bernila nos pregunta, ¿qué significa tener mamas densas y cómo afecta la detección? Es una excelente pregunta. Mama densa se refiere a la proporción del tejido mamario en relación al tejido graso. Las mujeres jóvenes por lo general tienen mucho tejido mamario y poco tejido graso. Por ello, cuando les hacemos mamografía, los rayos X del mamógrafo no atraviesan del todo bien las mamas. Por lo tanto, las imágenes en general se van a ver blancas y por lo tanto no sirven. Es por ello que no se hacen en general mamografías en mujeres jóvenes. A partir de los 40 años, un poco antes, un poco después, la mama va cambiando. Predomina un poquito más el tejido graso y los rayos X de la mamografía atraviesan mejor el órgano. Por lo tanto, nos permiten ver el interior del tejido mamario. Sin embargo, hay mujeres que a pesar de pasar los años 40, 45 o más años, pueden tener todavía la mama muy firme, muy compacta. Eso es lo que llamamos mama densa. Entonces, ¿qué exámenes mejoran el diagnóstico en mujeres con mamas densas? Pues mamografía 3D y sobre todo ecografía mamaria, que es un examen complementario obligado en aquellas mujeres que tienen mamas densas. Marisela García nos pregunta, ¿qué riesgos hay de tener mama densa? ¿Qué debemos hacer? Los riesgos básicamente radican en que el diagnóstico muchas veces puede pasar inadvertido. El problema puede pasar inadvertido. Podemos encontrar mamas densas y dado a las características
de repente una mamografía ser informada como normal sin serlo. Entonces, en las pacientes que tienen mama densa tenemos que ser más cuidadosos, tener presente que es mejor casi siempre recurrir a ecografía u otros exámenes para aclarar el diagnóstico. Manjori Vidal nos pregunta, ¿los hombres también pueden tener cáncer de mama? ¿También debe hacerse el autoexamen? Desde luego, los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama y el autoexamen es una medida útil. Larisa Vivar nos pregunta, en el caso de los varones, tengo un hijo de 26 años, está con sobrepeso, no se cuida en la alimentación, vive fuera del país, he notado que tiene el pecho crecido, ¿qué especialidad chequea las mamas en los varones? Obviamente, mastología sigue siendo parte del control. ¿Qué ocurre en los pacientes varones que tienen sobrepeso o obesidad? Más que el tejido mamario, lo que tienen es tejido graso, lo que llamamos lipomastia. Hay que evaluarlos igual, hay que hacerles estudios de ecografía igual. La mayor parte de veces es tejido graso y nada más, pero algunas veces en el espesor del tejido graso pueden encontrarse nódulos o tumorcitos pequeños. Bien, estas han sido algunas de las preguntas que han llegado. Agradecemos a todos los que se han venido conectando, se han conectado a esta presentación. Finalmente, tenemos una pregunta más. Me pregunta, doctor, tengo dolor en la mama derecha, sube hasta el cuello, se extiende al brazo, ¿podría ser un síntoma? No, cuando ya tenemos un dolor más extenso que afecta la región cervical, el dorso o el miembro superior, por lo general hay un problema de tipo muscular de fondo, no es ya de la mama. Entonces hay que evaluarla bien en contexto, igual solicitar los exámenes que correspondan, pero probablemente el dolor sea consecuencia de un problema diferente a un problema mamario. Creo que esa es la última pregunta. Muchas gracias. Estuvo con ustedes el doctor Lewis Ramos, cirujano oncólogo de mama, mastólogo de Clínica Sana San Borja. Recuerden agendar su chequeo en mujeres menores de 40 años a través de ecografía de mama y en aquellas mayores de 40 años en mamografía, a través de mamografía. En Clínica Sana van a encontrar las condiciones para poder hacerse el control y no olviden que la detección precoz, la detección temprana salva vidas. Muchas gracias y esperamos tenerlos nuevamente en cualquier otro momento. Buenas tardes.